Y ahora con un tema muy importante y por supuesto con nuestro especialista, nuestro queridísimo Sergio Verón. Buenos días, Sergio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta que traigamos este tema tan importante porque está ayudando mucho en todos los hospitales, en toda la primera línea, ¿no? Que es el tema de la kinesiología. Así es, y hoy es el Día del Kinesiólogo. Ah. Y bueno, yo invité a una colega, pero también estaba pensando, ¿no? Feliz día, perdón. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Día. Fue la doctora Grierson, fue una mujer quien en Argentina empezó en el año 1900 y algo y poquito, empezó a introducir la kinesiología, ¿no? Mirá. Este tratamiento tan importante en pacientes en ese momento dentro de los hospitales, ¿no? Había un área que nadie la podía ejercer y ella, una mujer, fue quien introdujo la kinesiología y después, años más tarde, el doctor Octavio Fernández es quien nosotros consideramos el padre de la kinesiología, ya en el año 30 y pico, 37 creo que fue, que abre la primera escuela y después posterior carrera de kinesiología en la UBA, en la prestigiosa Universidad Argentina de Buenos Aires. Así que desde ahí empezó esta carrera maravillosa y hoy más que nunca el kinesiólogo, el rol del kinesiólogo en el tratamiento, en el antes, en el durante y en el después del COVID-19 juega un rol fundamental dentro de los hospitales y también una vez que el paciente está en su casa, ¿no? Digo, ya llevamos varios meses de COVID y yo todavía estoy trabajando con pacientes que tuvieron COVID el año pasado, ¿no? En junio, en julio. Así que, seguís rehabilitándolos. Claro, por las secuelas y las consecuencias que tiene el COVID en muchos casos, sobre todo en casos severos que fueron hospitalizados, que pasaron por una unidad de cuidados intensivos. Mirá. Ya es una enfermedad sistémica que va tomando un poco, afectando una cantidad de órganos. Siempre hablamos del pulmón, de la parte respiratoria. Pero hay otros órganos que también están están siendo afectados. Viste que están surgiendo permanentemente complicaciones asociadas al COVID-19 después de haber pasado por la enfermedad, ¿no? Y por eso es la importancia del rol del kinesiólogo, como un gran aliado del médico, ¿no? Y de los que están en terapia intensiva, que después cuando le sacan el respirador. Bueno, pero eso explicarlo mejor vos bien. Presentar a la licenciada Carolina Foster. Bienvenida, feliz día, licenciada. Gracias, ella es intensivista. Bienvenida, ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, y feliz día. Ella trabaja en el Hospital Fernández, también en la Antártida, que está a cargo también del servicio, pero yo me acuerdo que nos vimos por primera vez el año pasado, cuando en abril también, para esta fecha, cuando todo estaba arrancando y que teníamos muy poco conocimiento y hablábamos mucho de la prevención, ¿no? De la importancia de estar alerta a lo que podía venir. Teníamos información de lo que estaba pasando en otros países, pero no sabíamos en el campo, fundamentalmente acá en Argentina, qué era lo que estaba pasando. Así que, bueno, licenciada... Pasaron cosas. Me imagino. Decir, Te pregunto de primera, ¿estás agotada a esta altura del año en este momento con la segunda ola? ¿Cómo estás físicamente vos? Ya arrancamos... es un poco agotamiento físico y mental. Y mental, que tenemos. Fue en esto así, tipo chiste, pasaron cosas, pero de verdad pasaron muchas cosas. Pero me imagino. ¿Tuviste COVID vos? Tuve COVID. ¿Cuándo te agarró? En septiembre del año pasado. Ah, mira. Sí, tuve la suerte de pasarla bien, fue muy leve. Muchos colegas de ustedes se contagiaron, ¿no? De COVID. Algunos, tuvimos, contagios. La mayor parte de ellos, lo pasaron leve el año pasado. Hubo 2 casos de 2 enfermeros del hospital que estuvieron graves, pero por suerte... ¿No estabas vacunada cuando te agarró? No, yo me vacuné ahora en el verano, cuando ingresaron la primera tanda de vacunas al hospital. Sergio, también estás vacunado. Sí, también una de las primeras tandas también. Porque la clínica donde yo trabajo fue centro de COVID, o sea, fue una clínica que se copó para pacientes por COVID porque había colapsado en su momento todo el servicio de salud privado y público. Entonces las clínicas que no eran especialistas en esta enfermedad y que tenían otras enfermedades asignadas tuvieron que ceder el espacio a pacientes con COVID. Sí, la realidad que el año pasado, entre que charlamos y ahora, hubo como una escalada, ¿no? En términos de contagios. La preparación de recursos también dentro de los hospitales y perdón, sí. los sanatorios para poder ir manejando, porque fue algo que fue como en forma incremental.
O sea, estamos mejor, eso pues decimos que estamos mejor que el año pasado en cuanto a logística. Estamos mejor en cuanto a logística y también nosotros en cuanto al manejo de del los paciente, pacientes, claro, ¿no? Porque claro. también era una patología nueva que venía, a diferencia de por ahí me tocó también la pandemia de gripe en el 2009 y encontré una enorme diferencia en términos del manejo de la información, de la circulación de la información y la globalización. El año pasado nosotros estábamos como en forma inmediata sabiendo lo que les pasaba a los profesionales en otros Europa, países, exactamente, y medio que arrancamos con esa información. Ahora estamos parados desde otro lugar con un año de experiencia en el manejo de estos pacientes, pero específicamente el paciente crítico es un paciente que es muy demandante. ¿Qué hace? En términos de la Carolina, energía que uno pone para el manejo de ese paciente y en términos también de la atención, porque con el tema de... Me imagino. Contenerlo. Evitar, digamos, la contaminación y el autocontagio. El contagio, claro. Al estar en contacto es como que tenés que estar muy atento. ¿Y qué es lo que tenés que hacer, digamos? Viene un paciente. ¿En qué momento lo agarrás? Antes de que lo tengan que entubar, digamos, ¿cómo acciona un kinesiólogo? Depende del sector en donde está. En general, el paciente que ingresa, digamos, a hospitalizarse va a ir al sector que corresponda de acuerdo a su complejidad. Se hace un triage. Se hace un triage. Hay una evaluación inicial. Claro, hay como un equipo en la primera parte, ¿no?, de cuando ingresa el paciente, que hace un triage y que determina, bueno, cuál sería el sector de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a las complicaciones. ¿Qué sería un triage? ¿Un estudio? ¿Qué sería un triage? Un triage es, por ejemplo, en un caso de separar, suponete, ¿no? Cuando te viene una cantidad de gente, en el caso, por ejemplo, de una catástrofe, lo que pasó, por ejemplo, en la tragedia de Once, que era, entonces vos separabas los más graves, los menos graves, que no necesitaban atención urgente, los Organización. Claro, entonces se le da asistencia, en vez de hacer todo y que todo sea un lío, vos discriminás y organizás, digamos, para que no colapse una unidad y un sector del hospital. Entonces vos por acá, vos por acá, vos por acá, vos por acá, de acuerdo a la gravedad y a las complicaciones que tiene el paciente. Y eso es lo tiene que ver con establecer prioridades de atención, digamos. Entonces, lo que tiene esta patología en particular es que tenemos como toda una gran variabilidad de severidad. Tenés desde el paciente asintomático hasta el paciente que cursa con la forma más grave y requiere de internación en terapia intensiva. Entonces, no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento. Me imagino, claro. ¿Sí? Ni requieren de la misma escalada de nivel de complejidad en cuanto a recursos, ¿no? Tenés pacientes que ingresan y quedan en un sector de observación, pacientes que requieren de internación en un sector de clínica médica, por ejemplo, para recibir oxígeno por una canulita, una bigotera, o una máscara. Claro. Pacientes que requieren soporte ventilatorio no invasivo en otro sector con más monitoreo, que sería como un sector de cuidados intermedios. Correcto. Y después los pacientes que ingresan a terapia intensiva, que en su mayoría ingresan cuando ya cumplen criterios específicos para ser intubados y conectados a ventilación. Que eso también es importante aclararlo, también es el trabajo del kinesiólogo, ¿no? Cuando se intuba a una persona. El kinesiólogo, digamos, tiene, por suerte, ¿no? Nuestra profesión nos permite como desarrollar nuestra práctica en diferentes ámbitos. Sí. El kinesiólogo que trabaja dentro de la unidad de terapia intensiva. Trabaja en grupo, siempre, ¿no? Con el grupo interdisciplinario. Médico. En paralelo con el médico intensivista y el enfermero. El enfermero que te ayuda. De terapia intensiva. Sí. Nosotros trabajamos en todo lo que es el manejo de la vía aérea, no específicamente la maniobra de intubación, sí, eso es una competencia del médico. Pero ustedes colaboran para que el físico ayude a que esto suceda. Nosotros colaboramos porque esa maniobra requiere de varias cosas. En el medio estás, digamos, programando el ventilador, asistiendo en esa maniobra. Trabajamos en todo lo que es el manejo de la ventilación mecánica y ajustar los parámetros de los ventiladores en función a lo que necesita de la persona, de los pacientes. O sea que para un paciente que entra con esta gravedad, ¿cuántas personas están alrededor de él para atenderlo? Digo esto para que veamos la dimensión de los recursos humanos que se necesitan para atender a un solo paciente. En general, para un ingreso, nosotros entramos el médico intensivista, 2 enfermeros, un kinesiólogo, y del lado de afuera de la habitación tenés el mismo recurso
que está ayudando a conectar cosas y que está atento por si hay alguna complicación para poder ingresar. Impresionante, claro, ¿no? Uno siempre, acá yo había traído acá a nuestro amigo, que obviamente lo tenemos con barbijo, ¿verdad? Sí, muy bien. Viste que hablábamos de una complicación sistémica, porque están todos los órganos afectados. Uno siempre piensa, acá tenemos los pulmones, ¿no? Sí. Si querés explicar, Caro, tenemos los pulmones. Digo, bueno, hablamos siempre de asistencia mecánica respiratoria, correcto, hablamos de la importancia del oxígeno, pero en realidad se viene estando afectando todo, inclusive un cuerpo en estado de sedación, es un cuerpo que muscularmente se va atrofiando. La alimentación que uno tiene en cama no es la misma alimentación normal cuando viene la camarera en una sala común y corriente que te trae la comida. Claro. Es otro tipo de alimentación por vías. Claro. Entonces va perdiendo masa muscular y va perdiendo fuerza en general todo el cuerpo. Se va debilitando. Obviamente los pulmones se van poniendo como más rígidos. No es la misma flexibilidad que tiene el pulmón cuando en una persona sana. Claro. Y entonces, digo, se va alterando y la kinesiología, independientemente de la parte respiratoria, está facilitando la estimulación, la movilidad, que la sangre circule como tiene que circular, todo el retorno venoso. No es solamente los pulmones, entonces, por más que... uno podría decir que, digamos, dentro de lo que es uno ve la totalidad, ¿no?, del paciente. Dentro de lo que es en particular el rol del kinesiólogo intensivista, está todo lo que son competencias vinculadas al manejo de la vía aérea, al manejo de la ventilación mecánica, a la retirada precoz de la ventilación mecánica, porque cuanto más días un paciente ventilado, más difícil. Todo lo que tenga que realizarse durante ese periodo, en estos pacientes en particular, por ejemplo, usamos mucho en los casos de hipoxemia severa el tener que ventilarlos en posición prona, o sea, todo lo que son las maniobras de supinar y pronar pacientes que están, digamos, llenos de accesos vasculares, guías, sueros, sondas. Es difícil eso y por eso requiere tanto recurso humano. Y además de eso, todo lo que tiene que ver con el prevenir de la mejor manera la aparición de secuelas, porque alguien que está acostado durante tantos días, con apoyos siempre sobre las mismas zonas del cuerpo, se lesiona la piel. Claro, eso te iba a decir, las escaras, ¿no? Lo que llaman. Músculos, exacto. Y eso genera todas complicaciones a futuro, lo mismo que las articulaciones que se van poniendo rígidas. Lo que uno tiene que pensar en realidad me parece que es que digamos, uno ofrece en la terapia intensiva el soporte vital de mayor complejidad, pero siempre tiene que pensar en el sobreviviente. Obvio. Cuando sale, ¿no? Por eso es importante mantenerlo de la mejor manera. Y esto es ¿no? Sergio, ¿alguna indicación más? Es importante, en uno cuando está en el hospital recibe, yo valoro y venero la salud pública en Argentina, porque lo mejor que tiene, independientemente a veces de las estructuras, son los recursos humanos, ¿no? Total. Los recursos humanos están, vos hablabas de una cantidad de gente alrededor del paciente. Ellos todos vamos a hacer que ese paciente sobreviva de la mejor manera posible y que cuando salga queden la menor cantidad de secuelas posibles. Muy bien. Van a quedar secuelas, pero a mí lo más importante de todo lo que explicaba la licenciada de la respiración y todo eso es el antes de que esto ocurra, el barbijo, el cuidarse para evitar llegar a esa instancia que es dolorosa, que es traumática y que hay siempre un antes y después de haber pasado por una unidad de terapia intensiva, no solamente de lo físico, sino de lo psicológico. Lo que pasa después de que en un momento algo se te apaga y después se vuelve a encender, no es lo mismo para el paciente hasta de nivel psicológico, ¿no? Se deprimen, vuelven a la vida. Todo eso tenemos que tratar pero todo eso se evita con el distanciamiento, con el uso de máscaras, con la higiene, porque por más que hagan un trabajo excelente, no hay ninguna necesidad de tener que llegar a esa instancia, ¿no? A través de la prevención. Sí, en esto me parece que hay que ser realmente contundentes, ¿no? Sobrevivir a la terapia intensiva es muy dificultoso. Los pacientes quedan en una situación muy vulnerable desde lo físico, lo cognitivo, lo mental. Nosotros hemos hecho un estudio previo al COVID desde el Comité de Seguimiento en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en donde el 30% de los pacientes que habían sobrevivido a la terapia intensiva al cabo de 3 años no habían logrado reinsertarse a sus actividades laborales. 3 años. Seguían dependiendo de la asistencia de un cuidador, persistían con
debilidad muscular, con trastornos en la esfera anímica, con alteraciones a nivel de la atención, de las funciones cognitivas. O sea, son secuelas, la memoria. Son secuelas claro, muy importantes, que están, ¿no?, muy estudiadas. Digamos que el síndrome post-terapia intensiva se definió en el 2010. Mirá. Y el manejo en particular de el COVID en su forma severa lo ha profundizado, y es como que ahora me parece que bueno este espacio para visibilizarlo. Pero por supuesto. Carolina, tengo una pregunta. ¿Qué tipo, independientemente de la respiración mecánica y todo eso, qué tipo de estimulación, o sea, qué ejercicio manual hace el kinesiólogo con el paciente que está acostado? O sea, ¿a dónde empieza tu trabajo? ¿Cómo vos empiezas a tocar? ¿Dónde metés mano vos? Dentro de lo que es la rehabilitación física, sí, ¿no? Va a depender también del estado en el que se encuentra el paciente. En un paciente que está con sedación profunda y bloqueo neuromuscular, es decir, sí, paralizado farmacológicamente para que no haya interacción tal cual entre el paciente y el ventilador. A ese paciente lo que hay que hacer es el cuidado de posiciones, mantener el rango de movilidad de las articulaciones. O sea, les agarrás los brazos, trabajo pasivo, les agarrás los brazos, se lo empezás a mover, le para que esos músculos que están quietos empiecen a tener tono muscular. El paciente está sedado, está totalmente dormido. Entonces vos empezás a agarrar y tomás el brazo y le haces ejercicios de movilidad articular. Por él, lo haces por él, digamos. Claro, lo haces todo por él. Claro. Le agarrás las piernas, flexionás la rodilla, le movés los pies, lo vas movilizando como, digo, obviamente que no está haciendo nada de fuerza el paciente. Y cuando te dan con respirador, Sergio o Carolina, le pregunto, digo, si el paciente está con respirador, ¿también se lo puede poner boca abajo para hacer algún tipo de ejercicios o no? Para hacer ejercicios no, lo ponemos boca abajo para mejorar la oxigenación. Ah, mira. Claro. Sí. Bueno, no, o sea que, no pero estando con el intubado. Sí. Ah, mirá, no sabía eso, que eso mejora. En esta situación, ¿no? De sedación profunda, sí, y por supuesto, bloqueo neuromuscular. Sí. O sea, el paciente no participa en nada, es una maniobra que se hace en conjunto, en general con 5 imagínate operadores. Que hay personas que son pesadas. Yo trabajo con un público que padece la obesidad, y movilizar un cuerpo totalmente sedado, dormido, que no hace fuerza ni ejerce resistencia para nada, y movilizarlo, es un trabajo que requiere mucha gente, porque inclusive tenés que tener fuerza, ¿entendés? Entonces, y estos pacientes en particular, una de las poblaciones vulnerables, los obesos, así que... Carolina, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Para lo que quería decir es que no siempre están así los pacientes después los vamos despertando, van empezando como a reasumir sus actividades, y ahí ya el trabajo físico se vuelve más activo, empiezan a hacer ejercicios, los sentamos, los paramos, tratamos siempre que los pacientes se vayan de alta del hospital. Pero por supuesto. Al menos de la mejor manera. Una funcionalidad que les permita la mayor independencia para lo que son las actividades cotidianas, vestirse, ir al baño. Está claro, sí, para que salga bien. Claro. No, pero aparte les agradecemos la actividad de ustedes, que es clave en este momento, que la gente por ahí no lo sabe tanto, que además de los médicos, los kinesiólogos hacen un trabajo impresionante. Y vos estás en la primera línea. Sí, en la primera línea. Bueno, pero para que también... Sí. Todo es un trabajo en conjunto. En equipo, está claro. Y es muy importante también el rol de los nutricionistas, de los fonoaudiólogos, de los psicólogos, adademás del médico, la enfermera. Sí. El equipo. Conjunto, porque el paciente se ve afectado en todos sus funciones. Está claro, y te felicitamos y le damos mucha fuerza desde acá de nuestro programa para que lo sigan haciendo, porque lo necesitan más que todo en este momento. Pero por favor, y contás con nosotros, y por supuesto, y gracias, Sergio. Igual te quedás con nosotros. Hay más Sergio Verón hoy, Hay más. Y hay mucho más. Ahí está Alexa, ahí ya la hablamos de pasito, hay información de fake news, un montón de cosas más. Hasta las 12 estamos para acompañarte. Vamos a una publicidad muy breve y en un periquete volvemos en Mañanas Públicas. No me mires así, porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo